Carolina le lanza advertencia a Luis y lo hace de frente. Salió recientemente a hacer un media tour, ¿no? Acompañando al presidente, viéndose públicamente, pero en cada intervención, cada vez que pudo, dejó un solo mensaje, una advertencia como un grito de guerra firme que le lanza el PRM, pero indirectamente es al presidente Abinader. Yo quiero compartirles la locución breve, ese fragmento de Carolina, para que ustedes entiendan y entren en contexto. Yo estoy aspirando a ser presidente de la República Dominicana y más nada. Plano y preciso. Escueta fue la alcaldesa de la capital cuando dijo: yo estoy aspirando a ser presidente. Más nada. O sea, no me hablen de más nada, ni de pactos, ni de vicepresidencias, no, ni de unificación, ni de nada. Y la pregunta salta a la vista a propósito de lo que les compartí en un corte anterior, de que ya ello aparentemente apunta que va a declinar en favor de David, evidentemente. Ahora, ¿esto lo hace por David, por su mandato por David, o como un mandato de Luis? Porque ya yo he demostrado y ha dicho varias veces que tiene una amistad forjada con el mandatario muy profunda y de mucha lealtad. Y evidentemente, Luis Abinader tiene muchos intereses, no de que David sea candidato, sino de que Carolina no sea la candidata en el partido de gobierno. Y esto es simple. Voy a explicarles por qué. Es estratégico, es político. El Partido Revolucionario Moderno ahora mismo tiene dos líderes, dos grandes cabezas, dos grandes corrientes. La del expresidente Hipólito Mejía y la del actual presidente Luis Abinader. Automáticamente Luis salga del poder, él entra en la misma condición que Hipólito, a disputarse el liderazgo hegemónico de dicho partido desde las gradas como un exmandatario. Y el temor de cada líder de esta magnitud es que el próximo candidato de su organización se haga con el liderazgo. Pasó en el PRD. Por eso las divisiones en aquel momento, cuando Peña Gómez, de Peña Gómez y Magluta, el que fue el candidato, tenía el liderazgo. Por eso lo tuvo Guzmán, por eso lo tuvo Jorge Blanco. Luego Macluta y Peña Gómez se estaban disputando hasta que Peña Gómez fue candidato presidencial y se quedó con el liderazgo total del PRD. En el PLD pasó igual. Desde que Leonel se asumió la candidatura en el 96, se convirtió en el líder de esa organización hasta que Danilo lo relevó, que eran los dos, el 1-2, y Danilo entonces ahora se quedó con el PLD. Danilo tiene su PLD, Leonel tiene su Fuerza del Pueblo, Luis quiere su PRM. Y mientras Hipólito tenga fuerza, no va a poder. Entonces, ¿cuál sería la estrategia aquí? Evidentemente, que esa estrategia de que Yayo ahora se incline por David, lo que está buscando es debilitar a Carolina. Una Carolina derrotada dentro del PRM, escuchen bien, dentro, no fuera como candidata, sino dentro del PRM, sería una estocada mortal al hipolitismo, al PPHismo. Porque Hipólito ya biológicamente está de retirada. Y la heredera elegida por Hipólito a ese liderazgo, a esa estructura es su hija. Más nadie lo ha dicho: yo apoyo a mi hija y punto, porque es su hija. Ahora, Carolina ha tenido que guayar la yuca para demostrar que tiene liderazgo, que puede sostener el liderazgo del PPHismo dentro del PRM. Ahora, ¿cómo lo sostendría Carolina más allá del 28? Con la desaparición de su padre, por cuestiones biológicas, ¿no? Del engranaje, del andamiaje político. ¿Cómo puede ella sostener esa estructura si es derrotada a lo interno de su partido? Hipólito lo sabe. Hipólito quiere, bueno, para consagrar a Carolina con el liderazgo del PPHismo y tener esa fuerza dentro del PRM, él necesita que Carolina sea la candidata del partido. Si Carolina es la candidata en el momento que Luis sale del poder y se convierte en un expresidente, jubilado, sin posibilidad de volver, a diferencia de Hipólito, Hipólito dice: bueno, yo puedo aquí batallar con Luis y dejarlo de lado, aunque Luis se convierta en el presidente del partido, porque no es opción de poder. Escuchen bien. Entonces, ¿cuál sería la estrategia, evidentemente, aquí? Bueno, de Luis. Bueno, una derrota de Carolina, que ella no sea la candidata, me viene como anillo al dedo. Y ahí entra el tema de David Collado. ¿Cómo?
Bueno, fortaleciéndolo. Que esos que están retirándose responden a Luis Abinader, se sumen al proyecto de David para debilitar internamente a Carolina, con la única intención que dependa de Luis quien sea el candidato. Si sea Carolina, que sea porque Luis la asuma y no porque Hipólito pudo imponerla. Que si es David, porque sea por Luis que lo coloca y no porque David los números están dando para ganar. Esa es la estrategia que está articulando Luis Abinader y Carolina y Hipólito entonces, que no son tontos, le leyeron la jugada al presidente Abinader. Y por eso sale Carolina a hacer ese grito de guerra, diciéndole, a mí no me vengan con cuentos, no me vengan con cuentos, que yo no voy a ceder mi espacio, yo no me voy a retirar, yo no me voy a dejar ningunear ni marear para que me derroten internamente, yo quiero ser presidenta de la República y para allá es que voy. Por eso ella lanza ese grito de guerra ahí. Y esto viene en respuesta específicamente a Yayo. A Yayo lo que hizo Yayo, pero no por él, sino por Luis. Por Luis. Yo le expliqué a ustedes que en su momento, en ese acercamiento que tuvo Yayo San Lobatón con Carolina y otros presidenciables, yo le hablaba de otros más que hablaron en esa misma tesitura, que estaba Guido del lado de, tirando para donde Carolina, y posiblemente otros se sumarían. No sé si el que renunció recientemente de la liga y posiblemente Wellington, no lo sé, no está claro todavía, pero por lo menos ya yo sí estaba dentro de ese ring y Guido también en su momento. Pero Guido, que es un sabueso de la política, es un genio de la política, que no es un tonto, tiene su proyecto presidencial, dejando que articulen, que digan, que teoricen. Porque al final del día, el único de lo que están aspirando hoy por hoy, que ha llevado realmente un proyecto aspiracional a la presidencia hasta el final ha sido Guido. Y es el único que lo ha hecho sin estar en la función pública. Carolina no había aspirado, aspiró como a vicepresidenta, ¿no? Con Luis, pero después de eso se metió para la alcaldía. Y ahora está aspirando desde la alcaldía. Y los demás, David, Wellington, Yayo, es de un puesto. El único que enfrentó a Luis, que aspiró a presidente desde fuera con un proyecto, fue Guido. Tú puedes decir lo que usted quiera, pero así que se construyen los proyectos reales. No es desde un escritorio, desde un carguito y un 3, un 4, un 5% que sacara Guido en el PRM, como lo sacó sin ser funcionario público, vale más que ese 5, que ese 10 que están marcando todos los otros juntos, siendo funcionario. Porque si Guido sacó un 5 desde cero, ahora siendo funcionario del hotel te puede sacar un 10, un 15, aunque tú veas 10 que no está marcando en las encuestas. Porque al final las estructuras se mueven y la fortaleza que tiene Hipólito, por ejemplo, con la estructura frente a David, es la misma que tiene Guido frente a los demás aspirantes. Digo esto de Guido y lo pongo de ejemplo, porque el presidente Abinader está apostando precisamente a eso, a debilitar la estructura que apoya a Carolina, que es de Hipólito. Si Carolina se ve como una derrotada, como una fracasada, entonces ya no tiene la capacidad ni el liderazgo para sostener una estructura que le compita a lo interno del PRM. Todo partido necesita una corriente alterna, una polarización para que se dinamice. Si todo está de un lado, se duerme ese partido. Y Carolina evidentemente detectó eso y salió a hacer ese grito de guerra advirtiéndoselo al presidente, porque el presidente Abinader tiene un plan macabro hace tiempo en ejecución. Yo lo he venido advirtiendo. Ese plan de ese nuevo orden nacional que tiene el presidente Armando desde que entró en el 2020 para hacerse con el control político, económico y partidario, ya empezó a fraguarse. Empezó a fraguarse. Y yo le voy a ir comparando a ustedes detalles y datos puntuales de cómo el presidente ha ido ejecutando eso. Porque Danilo fue una pieza clave, o sea, iba a ser una pieza clave del presidente Abinader, pero lo detectó con tiempo. Danilo le vio la jugada, le vio el refajo al presidente. Yo lo vengo advirtiendo, pero Danilo es un genio de la política por encima de lo que yo pudiera ver. Y evidentemente no le va a hacer caso a nadie, pero parece que ahora él lo vio y lo detectó. Y por eso no se sumó
no le aceptó la propuesta indecente del presidente Abinader de reformar la condición de que entre los dos y se quedó aparte. No, haga usted su asunto, yo no estoy en eso. Parece que Danilo le detectó la intención real de Abinader, que va más allá del hecho de simplemente dividir la oposición para que Leonel no gane. No, no, no. Va más para allá. Implica a todos los expresidentes e inclusive implica también a la nueva generación de candidatos, que lo voy a explicar más profundamente en otro corte. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que a mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.